Muy buenas noches a todos, les habla Rafael David desde Kissimmee, Florida. Ya algo no tan tarde, pero sí, son las 9 de la noche aquí. Quería compartir con ustedes un pensamiento basándome en uno de los últimos, si no el último discurso que presentó uno de los miembros del cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová, compartido por un amigo, Juan Abraham. Él compartió conmigo dicho enlace de este broadcast, este discurso. El mismo tiene que ver con una nueva luz basada en la profecía de Joel, relacionada a la interpretación que le están dando al enjambre de langostas que están llegando y acaban con la vegetación, entran por las ventanas, saltan por los muros, entran a las casas, etcétera, etcétera. Cuando nosotros estudiamos el libro Apocalipsis, se acerca a su magnífica culminación, y de hecho dicha enseñanza estuvo prevaleciendo por muchísimos años. Se nos enseñó que estas langostas representaban a los cristianos verdaderos que estaban predicando en representación de los ungidos. Obviamente que también los ungidos estaban participando ahí, porque se mostraba que tenían coronas, ¿verdad? Y obviamente ellos decían que se trataba de los ungidos porque ellos esperaban reinar con Jesucristo en los cielos, etcétera, etcétera. Bueno, llegó un nuevo entendimiento, una nueva luz. Antes ellos decían que eran personas buenas. Si usted tiene el libro Apocalipsis, su culminación, busque la ilustración donde aparecen las langostas y revise cuál era la explicación que se daba. Bueno, el entendimiento, según ellos, cambió. Y ahora pues resulta que no son personas buenas, son personas malvadas, personas malas, que van a atacar al pueblo de Dios, y por lo tanto que vienen del norte, y se trata de soldados, ¿verdad?, de fuerzas armadas que van a estar atacando al pueblo de Dios. Ahí comienza con una cosa: el miedo, el terror, para mantener controlados a los miembros de la congregación. Eso es una cosa que se desprende ahí. Él sigue explicando el entendimiento de esta profecía o de esta ilustración que aparece en la Biblia, y menciona en una parte, y noten ustedes hacia dónde se está dirigiendo la nueva luz de la interpretación que ellos tienen en cuanto a las langostas. Noten ustedes. Decía que para el primer siglo sí se estaban recogiendo los ungidos. Se estaban recogiendo cristianos ungidos para reinar con Cristo en los cielos. Pero ¿cuántos eran en el primer siglo? La contestación de David Splain fue: no sabemos. Pero él añade a esa contestación: pero de seguro, o ciertamente, todavía para finales, noten, para finales del siglo primero, todavía no habían 144,000 ungidos. Qué raro, porque en el año 33 de la era común, justo después del discurso que dio el apóstol Pedro en Jerusalén, se bautizaron 3,000 almas en ese mismo día, según dicen, 3,000 personas. Antes de esas 3,000 personas ya había muchos que eran seguidores de Jesucristo. No eran únicamente un grupito que estaba en el aposento alto y esos eran los únicos cristianos. Ya había muchos cristianos en ese momento. ¿Cuántos? No se sabe. Eso es lo que se dice, no se sabe. Pero lo que sí
se puede saber, o mejor dicho, lo que él menciona, que aunque no se saben cuántos cristianos habían, todavía no habían 144,000 para finales del siglo I. Se bautizaron 3,000 almas después del discurso del apóstol Pedro en el año 33. O sea que estamos hablando de que todavía no había pasado la primera mitad del siglo I. Pero ellos se atreven a decir que todavía no habían 144,000 a finales del siglo I. Sin embargo, sabemos que en el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan está escribiendo, siguiendo las instrucciones del ángel, que le está diciendo que esta carta y la información a los cristianos que están en Corinto, o mejor dicho, a los cristianos que están en Esmirna y en diferentes ciudades. Pero el apóstol Pablo predicó a los cristianos de Corinto. ¿Cuántos eran los cristianos de Corinto? 50, 100. ¿Notaron? Y eso fue años, quizás décadas después de haberse bautizado 3,000 almas en Jerusalén. ¿Ok? Y estamos hablando únicamente de los corintios, no estamos hablando de los efesios, no estamos hablando de los gálatas, los hebreos. O sea, todos los apóstoles se esparcieron por diferentes partes de la tierra habitada o conocidas hacia ese entonces, convirtiendo personas, predicando el mensaje del reino. Ellos estaban evangelizando. Y si en un solo día se bautizaron 3,000 personas en Jerusalén en el año 33, ¿cuántas personas más se bautizaron en los próximos 67 años hasta finales del siglo I? Ahí David Splain se atrevió a decir que todavía no se habían completado 144,000 cristianos ungidos en el primer siglo. Noten ustedes hacia dónde se va dirigiendo esa nueva luz. Porque al final del discurso vienen y dice, él viene y dice que muchos se preguntan, ¿y cómo es posible que no nos hayamos dado cuenta del significado de estas palabras? Algo que está tan sencillo. Entonces él dice, lo que sí sabemos es que en el año, y noten, 1919, apenas habían unos 6,000 cristianos evangelizadores. Apenas habían 6,000. O sea, para los efectos, según ellos, únicamente los que están con la Watchtower son los cristianos. Pero lo que ellos no saben es que Russell aparentemente ya era cristiano y muchos que él conoció ya eran cristianos. Pero no, las demás iglesias no son cristianos. Ellos eran los únicos y que solamente habían 6,000. Pero eventualmente fueron bautizándose más personas. Entonces, note usted lo que él dice, que todavía Dios no había derramado su espíritu. Pero es ahora que está dando a entender estas cosas. Y por eso nos alegramos. ¿Por qué no nos dimos cuenta de esto, que era tan sencillo, que estaba tan simple de entender? Bueno, lo que sí sabemos es que es ahora que Jehová está derramando su espíritu para que podamos entenderlo. Y lo que sí sabemos es que en los últimos años se han bautizado más
de 144,000 cristianos anualmente. O sea, que no habían 144,000 ungidos en el primer siglo. Que eso vino a pasar del siglo XX para acá únicamente con la Watchtower. En otras palabras, David Splane, en representación del cuerpo gobernante, lo que está haciendo es justificando la enseñanza antibíblica de la generación traslapada. Pero esto también es una contradicción. Porque primero estuvieron diciendo que ya habían cristianos ungidos y que ya los 144,000 se habían completado. Y posteriormente comenzó el recogimiento de la gran muchedumbre. Pero entonces comenzaron a decir que estos cristianos ungidos que vieron la generación del 1914, o mejor dicho, los acontecimientos del año 1914, no pasarían sin que antes viniera el fin. Como todos murieron, entonces comenzaron con la falsa enseñanza, la enseñanza antibíblica de una generación traslapada que iba a sustituir esa generación que ya se murió, que entonces sí verá la gran tribulación. Ahora dice que esas langostas no son gente buena, son gente mala que los van a atacar. Pero que todavía el recogimiento no ha terminado. Eso es lo que parece ser. Eso es lo que parece ser. Así que aún hasta la enseñanza de la generación traslapada suele ser contradictoria, o lo que él está enseñando ahora como nuevo entendimiento, la nueva luz, está justificando la enseñanza de la generación traslapada. ¿Notaron? Así que ya saben, si usted tiene consigo la copia del libro Apocalipsis, se acerca a su magnífica culminación, ese libro rojo, vaya directamente a la parte donde están las langostas, las fotos esas, y lea muy bien la explicación de esas langostas, qué es lo que representa. Entonces vea el discurso que dio el hermano David Splane en el enlace que voy a compartirles, para que vean cómo la enseñanza cambió totalmente. Ya no es así. Ya esas langostas no representan a los cristianos ungidos. Esas langostas son gente malvada que viene del norte a atacar al pueblo de Dios. Suena interesante, pero los testigos de Jehová siempre vienen con algo nuevo para seguir justificando todas las metidas de pata y seguir manipulando a sus adeptos. Pero ¿sabes qué? A los que estamos pendientes de esas cosas, no nos agarra. Y a Juan Abraham, gracias por compartir este enlace. Lo compartiste en uno de mis vídeos, en los comentarios. Muchísimas gracias, porque ahora definitivamente es algo para que se tiene que compartir. Es algo que muchos deben saber. Gracias. Y gracias a todos nuevamente. Que tengan buenas noches desde aquí, desde Florida. O buenas tardes, quizás buenos días, dependiendo de donde usted se encuentre. Hasta luego.